Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo, Pablo Alberto Monroy Castillo, a qué hora están sintonizando esta que es la frecuencia del videoblog de Atracción 360 en video. Vamos a platicar esta semana de cosas bien interesantes porque, entre otras cosas, y creo yo que es algo relevante que a todas las personas les interesa, vamos a platicar de un hombre que hizo realidad lo que veía en las caricaturas. Sí, ídolo de ídolos, tocayo mío, el señor Christian Harald von Koenigsegg. Koenigsegg, así es, un hombre que tuvo la fortuna, algunos nos tardamos más, pero tuvo la fortuna de descubrir lo que quería hacer con su vida. Pero ¿sabes qué? También tenía mucha lana. Era un hombre que provenía de una familia de muchos recursos y lo relevante de él es que con esos recursos tuvo el impulso para hacer realidad un sueño, Pablo. Así y es. Esto de que hizo realidad lo que veía en las caricaturas no es ciencia ficción, no es un cuento de hadas, no es una de estas fábulas que inspiran a los niños, es la puritita verdad. Y te voy a platicar rápidamente, ahorita vamos a estar más de lleno, pero lo que le pasó es que a los 5 años fue con su papá al cine de aquella época, ¿no? Estamos hablando de los 80, y él vio una película, una animación cuadro por cuadro, de un personaje que ensamblaba sus coches y los ponía a correr. Okay. Entonces eso fue lo que lo inspiró. Ahí se quedó un poco la película. Después, cada Navidad, durante buena parte de su niñez, pasando a la adolescencia, la transmitían en la televisión abierta, ¿no? En su casa. Y entonces a los 22 años toma la decisión de decir, sí, puedo hacer un coche yo también. Y ahí empieza la historia de Koenigsegg. Bueno, Koenigsegg, una marca que hoy creo que todo mundo identifica, todos identificamos, sabemos que es un referente en términos de deportividad. Vamos a platicar de este señor, también vamos a platicar de que a Dodge se le fueron las cabras al monte. Completamente. Dijo, ¿saben qué? Tengo unos carrazos, tengo el Challenger, tengo a la Durango, pero le faltan caballos, le falta músculo. Se puso a hacer músculo en la cuarentena. En la cuarentena, literal, se puso a hacer músculo en la cuarentena. Y lo relevante de esto es que eran vehículos que a lo mejor muchos esperarían que viniera una actualización en términos de línea, diseño, calaveras, infoentretenimiento, pero no, ellos agarraron a los motores y les pusieron por ahí de 800 caballos de fuerza. Así caballos es. menos, caballos más. Eran vehículos que, por ejemplo, en la denominación Hellcat tenían 707, 717 con el white body, pero estos se volaron la barda. Imagínense, vamos a hablar de estos coches que creo yo que sí van a ser un referente, un antes y un después, porque camionetas con 3 filas de asientos no estábamos acostumbrados a ver con tanta fuerza, con tanto poder, con tanto músculo. Y a 35 años del estreno de Volver al Futuro, vamos a platicar de algunos datos relevantes de este mítico vehículo que por desgracia para John DeLorean llegó a la fama, llegó a la cúspide, llegó al pináculo de su legado cuando ya el vehículo no se vendió. Claro, y bueno, tuvo todavía la oportunidad el mismísimo John DeLorean de escribir una carta a los productores de la película, a los estudios Universal, agradeciéndoles porque hayan considerado su automóvil y bueno, pues el resto y ahí traes una frase del mismísimo Doc en donde dice por qué decidió convertir a un DeLorean en la máquina del tiempo. 2 cosas, acero inoxidable y ver un coche que tenía estilo. Que tenía estilo. Y también vamos a platicar de un sueño largamente acariciado, que es el Mazda 3, inicialmente hatchback, pero con un motor turbo cargado debajo del cofre. De esto y de muchas cosas más vamos a platicar hoy en Atracción 360 en video. Y pues, ¿qué te parece si nos arrancamos justamente con esta noticia de Mazda, que llega la variante turbo, una variante que pues los entusiastas de esta Mazda Speed, ¿no? Se habían quedado en 2 generaciones atrás. Ojo, no es Mazda Speed Este no es Mazda Speed. El Mazda Speed Turbo está en el pasado. Está en alguna vitrina muy importante de los grandes logros y hazañas de Mazda, pero este no es Speed. Así es. Y fíjate, venía yo reflexionando. Presentaron el coche con ese motor turbo. Obviamente son mayores fuerzas, ¿no?, a las que se va a someter este coche. Pero también digo, bueno, no se mencionó en la presentación alguna puesta a punto en el chasis, alguna cosa en la suspensión, como quizá esperábamos. Pero reflexionando podría ser, pues es que era un chasis que ya estaba listo para eso.
ya Sí, estaba trabajado para recibir sí, una mecánica así, ¿no? Sí y no. Y es que Pablo Alberto Monroy Castillo se refiere a una presentación que se hizo en línea, como ahora se hacen prácticamente todas las presentaciones, salvo Suzuki, que está loco y va a hacer una presentación presencial, Ajá. no en línea. Con todas las medidas, supongo, Bueno, de seguridad. pero de eso les hablaremos la próxima Ajá. semana porque va a realizarse en estos días. Mazda sintoniza a toda la audiencia, la pone en una frecuencia, saca al presidente de Mazda de México, Miguel Barbeito, Ujú. y creo yo que no habla de cuestiones tan técnicas, ¿No? no porque no lo necesitara el vehículo. Creo que la noticia en ese momento no era tanto Ujú. el auto. Había que hablar de que Mazda estaba conmemorando 100 años de vida, Exacto. una marca muy longeva, y decidió ejecutar dos acciones principalmente. No habrá muchas otras más, pero en este momento dijo dos. La primera, el arribo de las ediciones de 100 años Ujú. a nuestro territorio, a las agencias de la marca en nuestro país. Serán ediciones especiales del MX5, el Mazda 2 Hatchback, el Mazda 3 Sedán y Hatchback y de la CX3. Así es. Y obviamente la presentación del tan esperado Mazda 3 Turbo, que llegará inicialmente en la versión hatchback. Y como tú dices, ya entrando en materia, Ujú, ujú. no creo que los detalles técnicos de si pusieron frenos más grandes, si a lo mejor apretaron un poco la suspensión, si tal vez por ahí mejoraron la torsión del chasis. No. Creo que el momento no era ese. No era el momento del Mazda 3 Turbo, era el momento de los 100 años de Mazda. Claro. Ahora, hay que decirlo, las versiones especiales no hay que dejarlas de lado, Pablo. Serán ediciones especiales de todos estos vehículos que desde mi punto de vista estarán llamadas a ser vehículos de colección para el futuro. Claro. Serán ediciones limitadas y evidentemente tendrán combinaciones de colores, algunas etiquetas, algunos... Emblemas conmemorativos. conmemorativos. La pintura, este tono blanco es una edición también limitada, es un tono especial justamente nada más para esto. Inclusive en la versión del MX5, Sí. el techo de lona es rojo o como vino. Y es Entonces que eso contrasta, la combinación ¿no? es blanco Ujú. y rojo, Así es. remitiéndonos precisamente a un vehículo legendario de Mazda, que creo yo que en la historia de esta marca japonesa hay muchos momentos que vale la pena recuperar para decir, llegamos a los 100 años, pero no llegamos arrastrándonos, o sea, no llegamos viejos, no llegamos No. cansados, no llegamos agotados, no llegamos enfermos. Desde mi punto de vista, llegan en plenitud de condiciones para decir, somos capaces de hacer esto y más. Así es. Y bueno, una muestra de ello, o una muestra más, pues es este Mazda 3 Hatchback Turbo. Son 227 caballos de fuerza, los que genera este bloque, 310 libras-pie de torque. La novedad para nuestro mercado es que este motor manda su fuerza a las 4 ruedas, tracción all-wheel drive. Tracción all-wheel drive. Y mantiene la transmisión automática de 6 velocidades con cambios manuales detrás del volante. Y bueno, pues es parte de lo que ofrece ahora Mazda en este 3. Y digamos que llega primero al mercado, a nuestro mercado, posteriormente llegará a otros, pero el debut inicial de este coche será en México. Pablo lo dice muy bien, y es que a nuestro mercado le sorprende que un vehículo de Mazda traiga una tracción integral. Sin embargo, es para México, porque ya en otros mercados se había presentado esta misma tracción o esta tecnología en vehículos como CX5. Claro. ¿No? Yo lo vi allá en el Auto Show de Los Ángeles y lo que le ocurre a México es que de pronto en algunos segmentos por ejemplo de estas camionetas, llegó en su momento la tecnología y vieron que no era tan solicitada, si era mucho más dinero lo que había que pagar por estas ediciones, y pues que decidieron sacarla del portafolio de productos. Sin embargo, Mazda atina, lo hace muy bien, recurre a esta tracción y ojo, las comparaciones son en este caso totalmente adecuadas. Hay que hacerlas, hay que medir las cosas, todo lo que se puede medir se puede controlar y definitivamente poner a este Mazda 3 Turbo contra el Golf GTI, que le queda chico porque es una tracción delantera contra una tracción integral. Claro. Habría que ponerlo contra el Golf R. Pero entonces ya los precios se disparan, porque estamos hablando de un rango de precios en el Mazda de 489,900 pesos en la versión de entrada,
hasta 529,900 pesos en la versión tope de gama. Si lo pones contra el Golf R se va muy arriba en precio. Claro. Sí, si lo pones contra el Cupra, contra el León Cupra, bueno, ahora Cupra León, ya no tienes la tracción integral. Claro. O al menos no en lo que se vende actualmente. Yo creo que siendo más como honestos, me parece que un rival más directo podría ser un Forte Hatchback GT. Forte Hatchback GT. Por ahí andan en cifras, por ahí andan vehículo en más pequeño en tamaño de motor. Sí. No es el 2 litros. No. Y en este caso tiene un 2.5. O sea, todo el grupo Volkswagen AG, monta el 2 litros. Exacto. Y en el caso de Mazda, monta un 2.5 litros que te da 310 libras-pie de torque, Pablo. Así es. Bueno, el coche para no la lo gente hemos probado. No. Pero los números más o menos tienes un poco el sabor de ese motor porque lo hemos sentido en el 6. Mazda 6. Lo hemos sentido en las X9. Y CX5. Y CX5 en las variantes Signature. Así es. Que aquí hay Signature también, ¿eh? Exacto. La de 529,900 pesos trae Signature. Diferencias entre la versión S Grand Touring y Signature, pues el sistema de audio, la piel en los asientos, exacto, algún tema de infoentretenimiento. Tan. Así es. No hay mucho más porque ya de entrada el S Grand Touring creo que es un muy buen coche. Hay que poner 20,000 pesos. Exacto. Hay que ponerlos el día 20 de julio. 20 de julio a las 14 horas. Así es, en la página oficial de Mazda en México. Los concesionarios serán los encargados de vender ¿también? Cada uno, ¿no? Es correcto. Metes al concesionario, o sea, porque ya la digitalización de las ventas te permite poner el dinero en el concesionario, apartar tu vehículo, 20,000 pesos. Así sí los tienes, ¿no, Pablo? Sí podría apartarlo. Yo no creo sé que, después qué yo me creo pasa. que deberías. Mira, entre tanto cochecito que tienes a escala, está padrísimo, pues, es un Corvette, ¿no? Corvette, sí, un C6. Ese me encanta. Así es. Pues vamos a hacer el primer corte y pues seguimos aquí con más de Atracción 360. Bueno, pues ya estamos de regreso. Se preguntarán qué tanto veo, por qué volteo tanto a la mesa. Bueno, tengo en mis manos la edición impresa de este suplemento que tiene a bien publicarse todos los sábados en el periódico Excelsior. Junto con esto, recuerden que estamos disponibles 24/7 en la página de internet atracción360.com y en las redes sociales Facebook Atracción 360, Twitter Atracción 360 e Instagram, en donde Pablito se luce con unas fotografías de lujo. Por eso estoy volteando a ver a esta belleza. A mí la verdad es que esta experiencia los sábados de abrir el periódico Excelsior, ver algunas de las principales noticias y brincarme de inmediato, como lo hacía cuando era chiquito, a los dibujitos, ahora me brinco directamente a el mejor suplemento impreso. Y no lo digo porque mis colegas no lo hagan bien, lo digo porque el esfuerzo que hacemos aquí en la empresa por mantener 12, 16 páginas de esta edición impresa es un gran esfuerzo que hace todo el equipo, tanto de Atracción como de Excelsior, por entregarles un producto que de verdad no satisfaga sus necesidades, sino procure ir un poquito más allá, Pablito. Ya que ahora sí de lleno de estos musculosos, ¿no? Así es. Pues fíjate que obviamente Dodge le metió fibra a estos coches que ya de por sí tenían fibra, ¿no? ¿Y qué encontramos? Pues no solo fibra, Pablo. Es que la fibra puede ser un flaquito corrioso. No, este es músculo de esos que... Y me gustaría justamente empezar con el Charger. Quizá el modelo no tan escandaloso en cuanto a cifras, ¿no? Sí, pero bueno, antes el paquete, digamos, Red Eye solamente era exclusivo del Challenger. Ahora ya lo podremos encontrar en el Charger. Y bueno, llega con esta variante SRT Hellcat Red Eye. ¿Qué encontramos? Aparte de esta estética con las salpicaderas ensanchadas, con esta toma agresiva de aire en el cofre, las tomas de aire inferiores en la fascia también más grandes, pues encontramos el motor V8 EMI, supercargado, 797 caballos de fuerza y 700 libras-pie de torque. Y ahora es con lo que, digamos, debutará en 2021, por lo pronto en el mercado de Estados Unidos, este Charger SRT Hellcat Red Eye. Y de ahí, otra de las grandes novedades, que quizá podríamos decir que la esperábamos, porque si ya lo teníamos en la Jeep Grand Cherokee,
pues probablemente también la Durango estaría en la mira y así fue. Sobre todo porque comparten plataforma. Es correcto. Y la ambición es poner en una camioneta de 3. Es que los gringos de verdad a veces hacen locuras que nos fascinan, ¿no? Claro. Camioneta de 3 filas de asientos y le pones el Hellcat debajo del cofre. Así es. Y bueno, pues llega esta variante, Durango SRT Hellcat, que llega con el bloque que también impulsa al otro coche del que ya platicamos, pero aquí son 717 caballos de fuerza los que ya entrega que eran los mismos Durango. Que traía el Challenger Hellcat White Body. Es correcto, con este acabado de ensanchado en la carrocería. Obviamente esta camioneta, al igual que en el resto de estas propuestas, pues encontramos un chasis puesto a punto para una mecánica más poderosa. Encontramos un chasis reforzado para soportar el peso de este coche y la torsión que genera. Y obviamente muchos de los componentes, como la transmisión que ya habíamos visto con la función Torque Flight, ¿no? Que resiste este torrente de potencia al pisar el acelerador. 8 cambios. 8 cambios. Sí, frenos más robustos, firmados por Brembo. En fin, muchos de los cambios o muchas de las necesidades para un vehículo ya firmado por Hellcat o Red Eye, necesita para tolerar y soportar todo esto, y obviamente sin dejar de ser un vehículo seguro y por supuesto un vehículo que va a ser mucho más divertido. Y ahora sí. El rey de reyes. La cúspide, el pináculo. Bueno, que ese ya existió, ¿no? Se llamaba Demon, duró un año en producción. No, Pablo, ¿por qué? Porque ese era como el 40 caballos. Ese era el unicornio, ¿no? O sea, realmente lo viste pasar, pero nunca ni lo manejaste. Claro. Viste algunas imágenes de unas fiestas que hicieron con él, pero es una edición que llegó y como llegó se fue, ¿no? Este ya puede ser una posibilidad para acceder a un monstruo con casi estos 840 que tenía el Demon, ¿no? El Demon, bueno, este ya se acerca mucho. Este Challenger SRT Super Stock recupera muchos de los componentes mecánicos que veíamos o que vimos en el Demon. De entrada, pues los rines más como orientados hacia el cuarto de milla, en fin. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos el mismo motor bajo el cofre, el hemisférico supercargado, pero en esta ejecución son 807 caballos de fuerza, completa el cuarto de milla, es decir, los 402 metros en 10.5 segundos, tiempos de un auto ya de carrera, es un auto de una división profesional. Y bueno, pues encontramos también neumáticos Nitto, eso es a lo que me refería, ya neumáticos para competencia con un compuesto mucho más suave para tener la mayor tracción. Y bueno, pues eso es parte de las prestaciones que este Challenger SRT Super Stock presume. Todos estos vehículos obviamente fueron presentados en línea, pero estarán disponibles, insisto, en los concesionarios primero en Estados Unidos, comenzando el 2021, y ya tendremos información si estas versiones estarán disponibles en nuestro mercado, que probablemente sí, ¿no? Definitivamente sí, tendría, ¿no? Que estar. A lo mejor no ahorita, no llegan en los primeros meses porque la producción está ahora limitada, y digo limitada por toda la situación que vivimos en la pandemia, claro. Y también porque la lista de clientes allá en la Unión Americana debe ser enorme. Y una vez que puedan satisfacer a todos estos clientes, también México es un lugar estratégico para la corporación. Claro. Llegarán a nuestro territorio, ¿no? Pues vamos a hacer la siguiente pausa y seguimos todavía con mucha información aquí en Atracción 360. Bueno, y ahora sí vamos a platicarles acerca de algo que me pareció coyuntural en estos días por dos razones. La primera, 110 años de vida no son poca cosa, y Alfa Romeo los acaba de cumplir, y de ahí arrancó la marca italiana para tener todo un año de festejos, Pablo. No dijeron vamos a hacer una gran fiesta, porque además pues, están confinados, y ustedes saben que en Italia pegó muy fuerte el SARS-CoV-2, sino que decidieron iniciar en su día de aniversario este festejo, y de ahí llevarse todo el año con ejecuciones que irán, desde mi punto de vista, sacando el pecho, dignificando esta mítica marca italiana, legendaria, y que sus vehículos fueron los primeros ganadores de los campeonatos de Fórmula 1. La segunda razón por la que precisamente creo yo que era relevante traer a las páginas de Atracción 360, en esta edición impresa, a Alfa Romeo, Pablo, es porque acaba de arrancar el Campeonato Mundial de Fórmula 1, se disputó allá en Austria la primera fecha con casi 4 meses de retraso. ¿Y qué creen? Bueno, Alfa Romeo ha decidido regresar a esta competencia y aprender de lo que las carreras le pueden proveer a una marca
que está empeñada en hacer vehículos deportivos. Y que prácticamente así fue desde su nacimiento. Así fue. Así fue, y hoy me parece que mantiene esa esencia en estos vehículos de calle, sobre todo en la parte del cuadrifoglio verde, este emblema para la firma italiana que representa la máxima deportividad en cada uno de sus vehículos. Y bueno, pues esa es la razón por la que tenemos tanto al Giulia con este acabado como al Stelvio, este SUV que pues también Alfa Romeo, como muchas marcas, entraron a este mundo de las camionetas, de las SUVs, y lo hace justamente con esta ejecución que desde mi punto de vista pues es de las más bonitas del mercado. Yo me atrevería a decir que es no solo bonita, sino mantiene este misticismo de lo que un vehículo deportivo es capaz de darte. Cuando estás acelerando, cuando estás ejecutando un rebase, cuando enfrentas una curva y tus capacidades, tu instinto te dice, el auto me dará para hacerlo, para lograrlo, para ejecutar esta maniobra. Y cuando la Stelvio, que finalmente es una camioneta con un centro de gravedad más alto, con dimensiones obviamente mayores a las de un vehículo deportivo, al 4C, por ejemplo, que fue el que empezó con toda esta revolución de la dignificación de Alfa Romeo. Recuerden, el 4C era un biplaza. Te sorprende, te da mucho más de lo que esperabas. Y creo que es parte de lo que un deportivo debe hacer, ¿no? Cuando ya llegaste al límite de tus capacidades, decir, híjole, ¿qué crees? Yo hubiera podido llegar un poquito más lejos. Un motorzote, es un motor V6, biturbo, que deriva de la colaboración que tienen obviamente con Ferrari. Claro. Este motor justamente deriva del Ferrari California. En el California es un V8. Lo que hicieron es tomar como base ese bloque, retiraron 2 cilindros, dejaron un V6, 2.9 litros, obviamente dejaron la configuración biturbo y tenemos un bloque que impulsa tanto al Giulia, al sedán, como a esta otra ejecución de Stelvio en las versiones cuadrifoglio, con 505 caballos de fuerza. Y fíjate, resulta muy, no sé cómo decirlo, interesante, curioso ver que aunque tenemos una camioneta que es mucho más pesada que el sedán, es todavía mucho más rápida el Stelvio en el 0 a 100. Por la tracción. Claro. Tracción integral, el Q4 que es lo que identifica a esta camioneta, que ayuda obviamente a un auto de estas dimensiones, de este peso, de estas proporciones. Y sí, te da el 3.6, el 0 a 100 en 3.6 segundos, en el caso de Stelvio, y el 0 a 100 en 3.8 segundos en caso de el Giulia. 307 los kilómetros que tiene limitada la velocidad en caso de Giulia. 307, por Dios, es una locura. En México no hay una carretera que te permita hacerlo legalmente. Claro. Y 283 kilómetros por hora en el caso de la Stelvio. O sea, la arrancada puede ser que sí gane la Stelvio, pero ya encarrerados pues te lleva hasta los 307 kilómetros por hora. Y esto por temas pues de las condiciones del neumático y de una serie de elementos para el coche, yo creo que daría para más, Pablo. Precios, pues también los precios son similares, son idénticos. 1,950,000 pesos para el Giulia cuadrifoglio y 1,950,000 pesos para el Stelvio. Y más bien ya ahí tiene las mismas sensaciones, características, diversión. Ya depende la necesidad que tengas en cuanto a espacio, en cuanto a conceptos de ese tipo y que te declines por uno o por otro. Y aquí el sueño, obviamente, es el de emular aquellas glorias del 158 y el 159 que allá en 1950 y 1951 le dieron a Giuseppe Farina y a Juan Manuel Fangio los primeros campeonatos mundiales de la Fórmula 1, Pablo. Así es. Pues vamos a hacer la pausa y regresamos ya al bloque final de Atracción 360. Pues bueno, ya estamos de regreso. Recuerden que pueden contactarnos 24/7 en las redes sociales de Atracción 360, Facebook, Twitter e Instagram. Pueden leer el periódico el sábado o pueden acceder a la página 24/7 para tener esta y toda la información que compartamos en todas las plataformas de Atracción 360. Y les traigo una buenísima noticia para aquellos a los que se les había pasado pagar tenencia o refrendo, y es que las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México confirmaron que les darán hasta el 31 de julio, digo, era para junio, ¿no? Era para marzo. Han venido postergándolo, entienden que las situaciones distintas, el dinero, las oficinas cerradas, demás, pues nos han venido frenando, pero ya, ahora sí, espero
que vayan a pagar el refrendo o la tenencia. No hay que tener adeudos, hay que tener la tarjeta de circulación vigente, la de chip ya, y hay que pagar, en el caso de la Ciudad de México, 660 pesos para refrendar. No tienen que tener ningún adeudo, recuérdenlo, y el beneficio de un refrendo es para aquellos vehículos que cuesten hasta 250,000 pesos. Okay. Pero ya no hay muchos de esos, ¿eh? No. La verdad es que, pero bueno, y de ahí para allá pues ya van pagando un proporcional. Entren a la página de internet, no tienen que ir a el caso de llegar a una oficina, nada. Paguen en línea y más que suficiente. Si son del Estado de México, el tope del valor de los vehículos es de hasta 400,000 pesos. Ahí sí. Entonces, ahí sí ya hay varios que vale la pena, ¿no? Claro. Y de ahí nos vamos al 35 aniversario, Pablito, de una, pues yo diría más que una película, más que una saga de películas, una cultura. Se volvió una cultura. El sueño del hombre de viajar en el tiempo se vio cristalizado, y qué mejor que en un vehículo, y qué padre que fue en un DeLorean, ¿no? Pues sí, hay varios datos interesantes yo creo que difícilmente a gente de tu generación, de mi generación, quizá un poco más jóvenes, si mencionas la máquina del tiempo, difícilmente no les llegará a la mente otra cosa que no sea el DeLorean, ¿no? Claro. Un coche que, cuya idea nació en la mente de John Zachary DeLorean, ¿no? Hubo un prototipo por ahí de finales de los 70, pero creo que la existencia de ese coche y la marca siempre estuvo minada por problemas primero financieros, después Yo creo que él era un soñador, él era un gran ingeniero, pero no era un buen empresario. Yo creo que sí. Se emproblemó con la producción, se la llevó a Irlanda del Norte. O sea, ¿qué demonios? ¿Quién va a producir a Irlanda, no? Pues es que ya tenía, digamos que era más barato hacer una planta, era más barato. Y estaban justamente en la época en la que mencionábamos. En medio de una guerra. Gente que se formaba para trabajar por un salario no tan adecuado. Pero él había sido la cúspide, la cabeza de General Motors. Ajá. Él había desarrollado el Pontiac GTO, que es el papá de los muscle cars. Él estaba acostumbrado a una cadena de suministro, a una logística que servía a General Motors, en donde lo que menos le preocupaba era la planta y el sindicato y los proveedores. Entonces, creo que pecó de ingenuo a la hora de pretender desafiar todos estos controles, todos estos procesos y toda la logística. Y sí, el coche era fascinante, pero poco a poco pues, se fue enfrentando con que no era lo mismo que te pusieran en la mesa y que tú nada más llegaras a comer, a que tuvieras tú que preparar el platillo, poner la mesa, servir el plato y después ya si te daba tiempo comer, ¿no? Y bueno, al final logró darle vida a este DeLorean DMC-12, que el término 12 viene del precio que según iba a tener para el mercado de Estados Unidos, que era de $12,000. Obviamente jamás llegó a ese precio. El precio rondaba $25,000 a principios de los 80. Y era un 81, coche, 82. Un coche un poco como Frankenstein, ¿no? Porque el motor era Volvo, pero también fue tocado por Renault. Y por Peugeot, ¿no? La caja era Renault, automático o manual. Era un coche, bueno, ya con frenos en las 4 ruedas, varias cosas ahí de la época interesantes como vidrios eléctricos, espejos eléctricos, piel, en fin. Pero cuando llegó el momento de traer ese coche a pretender comercializarlo en Estados Unidos, ahí se enfrentaron con un problema. El motor entregaba 170 caballos, pero antes de ser vendido necesitaba que se le instalaran componentes para reducir emisiones contaminantes, y uno de ellos fueron los catalizadores. Y eso le redujo 40 caballos al motor. Al final, la versión que se vendió en Estados Unidos, todos con el volante a la izquierda, cerca de 8,000 vehículos, pues fue una versión que decepcionó bastante. Y es que recuerden que al ser producido en parte del territorio del Reino Unido, de la Gran Bretaña, pues allá los volantes son a la derecha. Claro. Se fabricaban con volante a la izquierda. Claro. Se hicieron 8,583 vehículos del modelo 81 y 82. Un diseño que fue extraordinario. La mano que ejecutó estas líneas fue Giorgetto Giugiaro. Ese mero. Y evidentemente Italdesign pues dejó ahí plasmado un diseño que me parece que trasciende al tiempo. Sí merece ser una máquina del tiempo. Y a 35 años de Volver al Futuro, tú ves el auto
y no le pones ningún No, pero, claro ¿no? que no. Y fíjate que años después, bueno, ya recientemente por ahí de los 2000, una compañía compró todo el inventario que había quedado, una compañía en Texas, y con todo ese inventario empezaron a rearmar algunos coches, se vendieron muy bien. Y bueno, hoy en día es el proveedor de refacciones para los DeLorean que todavía andan por ahí con vida. Y esos están en Texas. Y esa misma compañía está como todavía con la posibilidad de esbozar alguna segunda generación de ese coche. Que John DeLorean lo intentó. Tenía la segunda Sí, generación, tenía sí, los sí. bocetos, tenía el prototipo, Ajá. no tenía el dinero y ya no tenía ni la reputación Claro. ni los contactos para traerlo a la realidad. Importante, relevante decir que de todo lo que ustedes vieron en la película, solamente se utilizaron 7 modelos. ¿Siete? Pablo. 7 Así es. vehículos En las 3 películas. en las 3 En películas. las Solamente una autoescala, una maqueta, Ajá. que era de fibra de vidrio. Sí, digamos era 1-1, pero era para volar. para volarlo, ¿no? ¿No? Se sujetaba en montacarga y algunas escenas donde va aterrizando y se hacía justamente con ese coche sujeto a este montacarga. De esos, Y uno chiquitito sí, para la escena donde el tren. son 2 escenas de 2 trenes. Una en 1885, cuando se cae el barranco y cambia de nombre, y la otra es también en esa película, cuando llega el otro tren y ya están en Hill Valley en 1985 y destruye al DeLorean. Esas fueron las 2 escalas. Y que después ya, en la mayoría del tiempo, esta payasada ya no es el auto, ¿no? Ya es el No, tren. pues ya, exacto. Bueno, de esos, solamente 3 se los quedó la compañía. Así es. 2 los utiliza Universal Studios Ajá. para eventos y presentaciones. Y uno lo subastaron. Así es, en 2011. Y quedó Más de en $500,000. un dineral, $500,000. Sí, ¿no? sí. Un poquito más que eso. Creo que lo merece. Claro. Es una leyenda de la industria automotriz. Y de ahí vámonos con otra leyenda, Pablo. El señor Christian von Koenigsegg. Koenigsegg. Así es. 48 años cumplió el 2 de julio. Ajá. Y eso pues nos inspiró a echarle un ojito a su legendario nombre, Ujú, a su genio ujú. y a una historia que nace, como lo dijimos hace un ratito, con la inspiración de las caricaturas, ¿no? Claro. Al final convirtió en realidad su sueño de la infancia. Así es, Pablito. ¿No? Me parece que el auto hoy es indiscutible, es un vehículo, esta frase me quedo con ella, es extraordinaria, porque dice mucho de lo que ama su trabajo y lo que hace. Y se las voy a leer. Dice, he tenido muchos días felices en la vida. Mis hijos, el día que me casé, Ujú. y todas estas cosas con la familia. Pero si hablamos de la marca, un día fantástico fue cuando conseguimos el récord de velocidad máxima de un coche de producción en serie. Y le quitamos el título al McLaren F1. Imagínate. Que lo había ostentado durante 7 u 8 años. Fue un momento realmente excitante. Claro. Tuvimos mal tiempo. Teníamos una pequeña oportunidad en un corto espacio. Era casi imposible. Pero al final lo conseguimos. Claro. Fue un día fantástico. Y fíjate que hay otro detalle curioso dentro de los emblemas que dan identidad a la marca, más allá de este escudo que es como el escudo de la familia Koenigsegg. Es el escudo de la familia, Pablo. Hay otro no por lo pasas ahí por alto, que es ¿no? el de un fantasmita. Ok. No sé si lo hayas Sí. visto, por eso un fantasmista. Y esto es porque cuando cambiaron de sede, se mudaron a digamos, como unas instalaciones que en la Segunda Guerra Mundial funcionaron como un aeropuerto para la aviación militar. Y justamente ahí, en uno de esos hangares, había como un escuadrón, ¿no? Que eran que eludían un poco a eso, o aludían más bien un poco a eso del escuadrón fantasma. Y entonces el pueblo, ¿no? La gente de ese pueblo, de esa localidad, fueron con Christian y le dijeron, oye, pues mira, esta es la historia de nuestro escuadrón. Nos gustaría mucho que ese emblemita del fantasma lo usaran tus coches. Y él dijo, pero por supuesto que sí, ¿no? Vamos a mantener viva esa parte que al final concuerda mucho con sus coches, porque en esa base aérea, que fue hace muchos años, funcionó hace muchos años, es ahora donde Koenigsegg prueba cada uno de sus coches en una pista larguísima de aterrizaje y despegue, y es ahí donde se desarrollan los trenes motrices, suspensiones, pruebas de impacto, en fin. Entonces, casa muy bien el emblemita del fantasma con toda la filosofía que hoy es Koenigsegg. Una marca joven porque apenas debutó en el Salón de Ginebra del 2015. Uh-huh.
es realmente 5 años, Pablo, y en Sí, 5 sí, años sí. ha encumbrado el nombre de Koenigsegg con ejecuciones impresionantes. El Salón de Ginebra es una cita obligada para Koenigsegg y vende ahí muchos de los Sí. vehículos. Llegan ahí 5, 6, 7, 10, 11 jeques árabes, Sí. millonarios de todo el mundo. Gente que valora mucho la ingeniería de sus vehículos, el diseño de sus vehículos, los logros de sus vehículos. En 2019, exactamente el 23 de septiembre, rompió el récord de 0 a 400 Exacto. que había impuesto poquito antes Bugatti para dejarlo en 31.49 segundos. Es una locura lo que hacen estos vehículos y creo yo que pasarán a la historia como el sueño de un niño que vio caricaturas y se inspiró para hacerlo realidad. Y finalmente, bueno, su más reciente propuesta fue en 2019 con este Koenigsegg Jesko o Chesco, que digamos una de las principales novedades más allá del diseño y toda la ingeniería que requiere un vehículo de estos es a nivel de tren motriz, tanto el motor como la transmisión son desarrollos 100% Koenigsegg y fíjense, una transmisión de 9 velocidades con 7 embragues. ¡Qué 7 locura! embragues. ¡Qué locura! ¡Qué Entonces, locura con de eso, ingeniería! Claro, y con eso reduces la respuesta en la caja de verdad a nada. Y eso es parte de lo que Koenigsegg va dejando como legado. Así es, Pablito. Arrancó la Fórmula 1. El primer También. ganador fue Valtteri Bottas. Señor Charles Leclerc lo acompañó en la segunda posición del podio. Y en la tercera, un chamaco se subió para poner en alto el nombre de McLaren. McLaren, hombre, claro. No recuerdo, y según yo, no ha habido en la historia de la Fórmula 1 un podio en donde hubiera un Mercedes, un Ferrari Y un McLaren. McLaren. No, pues yo tampoco me acuerdo. Según yo, el dato, chéquenlo, pero no ha habido en la historia de la Fórmula 1 un podio en donde hubiera un Mercedes, Sí, un Ferrari y un y McLaren. un McLaren. Trivia, ¿no? Hay el que Bueno. pueda refutarme el dato y decirme, no, sí, pasó en tal año. Bienvenido. Estamos abiertos en las redes sociales. Por hoy fue todo, Pablo. No me quiero despedir sin antes recordarles la sexta posición de Checo Pérez. Claro. Vuelven a correr este fin de semana. Repiten fecha en Austria. En Austria. Me parece eso importante por muchas cosas, pero sobre todo porque la máxima categoría está haciendo las cosas bien. Claro. Los podios, todos los procesos de distancia y esto me parecen relevantes y me parece que era lo necesario, lo indispensable para que pudieran regresar las carreras a las pistas. Obviamente no hay gente en las tribunas, pero ya el solo hecho de ver el espectáculo y de ver a Checo en una sexta posición bien agridulce porque era para más. O sea, Sí. Checo daba para que... Soñábamos con el podio, pero creo que una cuarta posición era totalmente alcanzable. Pero finalmente pues, el señor Lando Norris, ¿no? Se la quedó el último escalón del podio y lo hizo bien el chamaco. Que le da puntos valiosos a Checo, obviamente. Ocho puntotes que lo ubican en la sexta posición del campeonato. Claro. Después de la primera fecha, a Lewis Hamilton lo penalizaron, también a Checo, no le afectó al final en el resultado, pero son temas que hay que ir sorteando. Es la primera fecha de la temporada y por fin la Fórmula 1 arrancó. Nueva, completamente diferente. ¿Se acabó, Pablo? ¿Algo más? Nos despedimos, nada más recordarle a la gente en nuestras redes sociales, obviamente en YouTube Atracción 360, Facebook Atracción 360, Instagram y Twitter @Atracción 360. Diariamente nutrimos estos sitios con la información más importante generada hasta el momento. Gracias y hasta la próxima. No lo olviden, manos al volante y no en la pantalla del celular.